Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Me llamo Lucía y pensé que el trabajo en la residencia Villa Borribaje sería solo una etapa más, una forma digna de ganarme la vida mientras buscaba algo mejor. Me trasladé a la costa sur de Francia sin grandes expectativas, guiada por las buenas referencias del centro y el atractivo del mar al otro lado del ventanal. El edificio, un antiguo hotel reconvertido, tenía vistas al Mediterráneo y jardines pulcros donde los residentes paseaban cada tarde, custodiados por un personal siempre sonriente. La primera impresión fue la de una calma estudiada. Todo estaba medido: horarios, medicamentos, dietas especiales, revisiones semanales. Los ancianos, en su mayoría franceses de buena familia, parecían resignados a su destino, sumidos en un letargo que confundía la nostalgia con la apatía. Yo, acostumbrada a la precariedad y el caos de las residencias españolas, me maravillaba del orden y la pulcritud. Pero, a los pocos días, noté que ese control era más opresivo que tranquilizador. Mi jornada empezaba a las 6 de la mañana. El primer turno consistía en ayudar a los residentes a levantarse, asearlos y acompañarlos al desayuno. El olor a desinfectante lo impregnaba todo, junto a una fragancia artificial que pretendía enmascarar el fondo de humedad y enfermedad. Había algo inquietante en la sonrisa del director y en la puntualidad de las enfermeras, como si temieran que cualquier imprevisto desestabilizara un equilibrio frágil y secreto. Pronto empecé a notar cosas extrañas. Los informes médicos eran revisados a diario, y todo síntoma, por leve que fuera, se reportaba de inmediato. Había habitaciones donde los residentes nunca recibían visitas y otras donde, de forma inexplicable, las cortinas siempre permanecían cerradas. Un par de auxiliares me advirtieron que nunca cuestionara los cambios de habitación ni el motivo por el que algunos mayores pasaban de la zona común a la sala de cuidados especiales. Quienes iban allí, rara vez volvían a aparecer por el comedor. Durante la segunda semana, conocí a Madame Bernier, una anciana lúcida y de carácter feroz. Ella me enseñó a desconfiar. Me dijo, en un susurro apenas audible, que el verdadero negocio de Villa Borribaje no era cuidar de los viejos, sino aprovechar hasta la última gota. Pensé que era paranoia senil, pero empecé a ver patrones. Las extracciones de sangre eran mucho más frecuentes que en cualquier otro centro, y algunos residentes recibían suplementos y transfusiones en horarios que no figuraban en el parte médico. Mi curiosidad creció cuando un día, ayudando a cambiar las sábanas, encontré manchas oscuras, demasiado recientes y numerosas para ser casualidad. La supervisora me reprendió con una sonrisa forzada y me prohibió volver a ese ala del edificio. Esa misma noche, Madame Bernier desapareció de su habitación. Empecé a investigar por mi cuenta. Encontré cajas con material médico en un almacén al que solo tenía acceso el personal de confianza. Las enfermeras, cuando creían que nadie las veía, hablaban en voz baja sobre nuevos donantes y procedimientos de rejuvenecimiento. Un médico joven, demasiado elegante para su puesto, llevaba siempre una libreta negra donde apuntaba nombres y fechas con una pulcritud inquietante. El ambiente se volvió cada vez más irrespirable. Los residentes que aún conservaban lucidez evitaban el contacto visual, y las auxiliares veteranas actuaban como si todo fuera normal. Pero yo ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Sabía que descubrir la verdad era peligroso, pero la imagen de Madame Bernier y el temor de convertirme en parte del engranaje me empujaron a seguir buscando. Aunque eso significara enfrentarme a un secreto que, en Villa Borribaje, era tan antiguo y oscuro como la propia enfermedad. El ambiente en Villa Borribaje se fue volviendo más turbio con cada turno. Aunque la fachada seguía impecable, empecé a notar el agotamiento de los residentes más activos, su piel cada vez más delgada y cetrina, la fatiga en la voz de los que aún podían conversar. Incluso la luz del Mediterráneo, que antes me parecía reconfortante, se volvía dura y fría tras los cristales del comedor. Comencé a llevar un registro secreto de lo que veía: cambios de habitación, horarios de los pases a la sala de cuidados especiales, ausencias en la lista del desayuno. Noté que algunos familiares venían casi a diario, pero otros nunca volvían a aparecer, como si supieran que nada cambiaría en la vida o la muerte de su pariente. En los pasillos,
Las conversaciones se interrumpían cuando yo pasaba, y las miradas de los médicos y enfermeros se volvían hostiles si me demoraba más de la cuenta en ciertas salas. Lo que más me inquietaba eran las extracciones nocturnas. Varios residentes, siempre los más frágiles, eran trasladados por la noche a la sala de procedimientos, un espacio aséptico que apestaba a cloro y a algo más denso, dulce y metálico. La supervisora justificaba estos traslados con excusas vagas, controles rutinarios, chequeos preventivos, protocolos de la dirección. Pero no era normal. Las enfermeras salían de la sala con guantes manchados y carritos llenos de bolsas etiquetadas con números y fechas, nunca con nombres. Una madrugada, tras oír ruidos inusuales, salí de mi habitación y me acerqué sigilosamente al pasillo principal. Desde la puerta entreabierta de la sala, vi a 3 enfermeras alrededor de una camilla. Sobre ella, un anciano dormía profundamente, conectado a una máquina que extraía sangre de uno de sus brazos a un ritmo constante. Junto a la camilla, el médico joven tomaba notas y llenaba tubos de ensayo con el líquido rojo oscuro, que luego depositaba en una nevera portátil. Había más bolsas de sangre, ya llenas, cuidadosamente apiladas en un carrito. Sentí un vértigo incontrolable. Volví a mi cuarto antes de que me descubrieran, con el estómago revuelto y la certeza de que aquello era solo una parte del sistema. A la mañana siguiente, ese residente ya no estaba en su habitación. Su nombre desapareció del listado, y las preguntas de los compañeros fueron respondidas con evasivas. Empecé a investigar a los familiares. Descubrí que algunos de los más asiduos no eran realmente parientes, sino inversores o socios del grupo que gestionaba la residencia. Ellos recibían tratamientos especiales, sesiones en el spa médico del sótano, acceso a médicos privados y, según rumores, protocolos de longevidad con resultados espectaculares. Algunos parecían años más jóvenes tras sus estancias en la clínica. El personal nunca hablaba de ello, pero todos sabíamos quiénes eran, los favoritos de la dirección, los que nunca envejecían ni enfermaban. Mis intentos de indagar provocaron un cambio de actitud en la administración. Me asignaron más tareas, cambiaron mi horario para dificultar el contacto con los residentes lúcidos, y me recordaron con frialdad la cláusula de confidencialidad del contrato. El mensaje era claro, no debía hacer preguntas. Una tarde, sin embargo, encontré en mi taquilla una nota anónima: no confíes en nadie. Los que doñan no tienen elección. Los que descubren el sistema, tampoco. El miedo se instaló en mí de forma definitiva. Empecé a sentirme vigilada, aislada, fuera de lugar. Pero ahora era incapaz de mirar hacia otro lado. Sabía que tenía que llegar al fondo, aunque eso significara poner en peligro mucho más que mi trabajo. El miedo se transformó en obsesión. Pasé días enteros vigilando el movimiento de los carros médicos, anotando la frecuencia con la que ciertas enfermeras subían y bajaban al sótano, y los cambios bruscos en el estado físico de los familiares más presentes. Había noches en las que no podía dormir, imaginando a los residentes conectados a esas máquinas, convirtiéndose poco a poco en cuerpos vacíos mientras, arriba, otros recuperaban el color y la energía de manera inexplicable. Empecé a notar cambios en el ambiente. Las sonrisas de los trabajadores se volvieron tensas. Un auxiliar, con el que había congeniado, me advirtió que la dirección estaba siguiendo de cerca mi actitud. Supe que me habían revisado la taquilla, faltaban algunas notas y mi cuaderno de observaciones apareció arrancado, sin una sola hoja dentro. A partir de entonces, cada vez que entraba a una sala, sentía que los murmullos se multiplicaban a mi paso. Un atardecer, tras el turno, me crucé en el pasillo con la hija de uno de los residentes más longevos, una mujer elegante que lucía un aspecto juvenil que no se correspondía con su edad. Noté cómo sus manos, casi translúcidas, temblaban cuando firmaba el registro de visita. Me observó largo rato, con una expresión mezcla de compasión y advertencia. Al salir, una enfermera la acompañó al sótano, y minutos después, regresó con una venda en el brazo. No fue la única. En las semanas siguientes, identifiqué al menos a 5 familiares habituales que presentaban pequeñas heridas recientes y un brillo extraño en los ojos. Una noche, decidí arriesgarlo todo. Cuando el turno acabó y el edificio se sumió en el silencio de la madrugada, utilicé una copia de la llave de la lavandería para acceder a la zona restringida del sótano. Avancé a oscuras por los pasillos húmedos, guiada por la luz tenue que se filtraba bajo una puerta de acero. Dentro, encontré lo que parecía un pequeño laboratorio, neveras llenas de bolsas de sangre, tubos de ensayo con etiquetas codificadas y, en una pizarra,
una lista con iniciales, fechas y anotaciones sobre volumen transferido. En ese momento oí pasos acercándose. Me escondí detrás de un armario metálico y vi entrar al médico joven junto con el director. Hablaban en voz baja sobre el cupo de esta semana, las necesidades de sangre fresca y la urgencia de no levantar sospechas entre los nuevos empleados. Mencionaron la importancia de no agotar demasiado rápido a los donantes y la conveniencia de alternar a los familiares en los tratamientos de refuerzo. Esperé a que se fueran y salí corriendo, con el corazón en la boca. Guardé la imagen de aquella sala en mi memoria, sabiendo que era inútil intentar fotografiar nada. Las cámaras de vigilancia cubrían todos los ángulos y yo apenas había logrado entrar y salir sin ser vista. Al regresar a mi habitación, encontré otra nota bajo la almohada: «Lo has visto. Ahora eres parte. Cuida lo que sabes». El mensaje era claro. La dirección lo controlaba todo, y cualquier intento de exponer el sistema me pondría en peligro inmediato. En Villa Borribaje no existía la opción de ser solo testigo. La frontera entre víctima, cómplice y verdugo se diluía en la comodidad de los que todo lo sabían y en el silencio de los que preferían no saber. La paranoia me acompañó desde entonces. Empecé a cuestionar la procedencia de los medicamentos, la composición de las comidas, incluso la amabilidad de las auxiliares. Soñaba con tubos llenos de sangre, con residentes marchitándose bajo la mirada de sus herederos, con médicos vestidos de blanco llenando informes mientras el mar rugía al otro lado de la ventana. Sabía que si me quedaba mucho tiempo, terminaría convertida en una pieza más de aquel engranaje. Pero escapar tampoco garantizaba dejar atrás el horror. Algunos secretos se quedan bajo la piel para siempre. Mi último mes en Villa Borribaje fue una sucesión de días idénticos y noches de insomnio. El miedo dejó paso a una resignación gris. Entendí que, como muchos otros antes, podía fingir ignorancia y mantener el trabajo, o convertirme en una sombra más entre los pasillos. Los residentes seguían desapareciendo en silencio, y los tratamientos para los familiares continuaban sin interrupción, camuflados bajo la promesa de una longevidad que solo los poderosos podían permitirse. Intenté varias veces reunir pruebas. Mandé cartas anónimas a las autoridades locales, grabé sonidos de las extracciones nocturnas, escribí todo lo que recordaba. No hubo respuesta. Algunos empleados antiguos me evitaron abiertamente, otros fingieron no conocerme. Me di cuenta de que el sistema era demasiado grande y antiguo, y de que nadie tenía interés en escuchar las sospechas de una trabajadora temporal. Un mediodía, mientras ayudaba a asear a uno de los residentes más frágiles, sentí que me tomaba la mano con una fuerza inesperada. Me susurró, en un hilo de voz, que todo lo que ocurría allí era por los de afuera, por sus hijos, por sus nietos, y que a veces prefería no despertarse. Cuando me marché de la habitación, sentí un escalofrío que no se debía al frío del aire acondicionado. El día de mi renuncia llegó sin sobresaltos. Nadie me lo reprochó, nadie intentó convencerme de quedarme. Recibí la liquidación en efectivo y una carta de recomendación, firmada por el propio director, deseándome suerte en mi brillante carrera futura. Fue entonces cuando entendí que la mejor forma de perpetuar el sistema era normalizarlo, vestirlo de cortesía y gratitud para quienes miran hacia otro lado. Dejé la costa francesa convencida de que jamás volvería a trabajar en una residencia. En los meses siguientes, el recuerdo de Villa Borribaje me visitó en sueños, ancianos desvaneciéndose poco a poco, parientes rejuvenecidos con sangre ajena, el olor dulce y metálico de las transfusiones clandestinas. La vida siguió adelante, pero no para todos. De vez en cuando, leía en internet testimonios de familiares agradecidos, encantados con la salud repentina de sus mayores o de sí mismos, tras una terapia experimental. Otros, más discretos, hablaban de desapariciones silenciosas y herencias inesperadas. A veces, al mirarme al espejo, creía ver en mis propias ojeras una huella invisible, como si el miedo y el silencio también se transmitieran, de un testigo a otro, generación tras generación. Ahora sé que el verdadero vampirismo no necesita noches eternas ni colmillos afilados. Solo necesita instituciones eficientes, contratos blindados y la complicidad muda de quienes se benefician en silencio. Villa Borribaje sigue ahí, frente al mar, esperando nuevos donantes. Y yo, como tantos otros, me conformo con guardar el secreto y seguir adelante, porque hay horrores que la sociedad prefiere no mirar. Y porque algunos pactos, una vez sellados con sangre, ya no pueden romperse. Mi nombre es Eva y soy periodista,
aunque durante años no fui más que una redactora de notas irrelevantes para un periódico local en Timisoara. Buscaba historias reales, algo que me sacudiera el tedio y el conformismo, pero nunca imaginé lo que iba a encontrar cuando me asignaron el reportaje sobre los programas de ayuda social para indigentes. El ayuntamiento quería lavar su imagen, y la redacción necesitaba una pieza amable, de esas que solo se leen los domingos por la tarde. Al principio, lo tomé con escepticismo. Recorrí refugios, entrevisté a trabajadores sociales y hablé con algunos beneficiarios de los comedores nocturnos. La mayoría eran personas solas, viejos obreros o inmigrantes que preferían no hablar demasiado. Todos coincidían en que, en los últimos meses, habían desaparecido algunos compañeros sin dejar rastro. Nadie parecía alarmado. Para la policía, los indigentes desaparecen todo el tiempo, y en la ciudad nadie echa de menos a los que nunca estuvieron realmente presentes. Pero yo empecé a notar un patrón. Cada semana, tras la visita del equipo médico voluntario de una supuesta ONG internacional, 1 o 2 indigentes desaparecían para no volver. Las explicaciones siempre eran vagas: traslados a clínicas, cambios de ciudad, incluso muerte por causas naturales. Los pocos testigos decían que, después de la consulta médica, los desaparecidos se sentían débiles, a veces con moretones o vendajes mal explicados. Me contaron que, en algunas noches, varios eran recogidos en una furgoneta blanca, supuestamente para recibir tratamiento, pero nadie sabía a dónde los llevaban. Mi instinto me dijo que había algo más. Empecé a seguir a la furgoneta por las noches, primero desde lejos, después cada vez más cerca. Descubrí que no iba a ningún hospital público, sino a un edificio anodino en las afueras, sin letreros, con las ventanas siempre tapadas. El personal, gente joven, uniforme limpio y sonrisas estudiadas, actuaba con una eficacia fría, controlando todo al milímetro. Una noche me colé en el patio trasero y vi cómo sacaban camillas con cuerpos cubiertos por mantas, mientras otros eran introducidos tambaleantes y pálidos, con vendas en los brazos. A la mañana siguiente, intenté entrar haciéndome pasar por voluntaria. Me recibió una mujer de acento extranjero y modales profesionales. No me dejó pasar más allá de la sala de espera. Me entregó un folleto sobre la importancia de la salud y la integración social, y se despidió con una sonrisa que me heló la sangre. Empecé a buscar información sobre la ONG, pero no figuraba en ningún registro oficial. La dirección del edificio no correspondía a ninguna empresa real, y los vecinos decían no saber nada, aunque evitaban hablar del tema. En el periódico no quisieron publicar mis sospechas. Me sugirieron que olvidara el asunto y me dedicara a historias menos turbias. Pero yo ya no podía parar. Sentía que, detrás de esa caridad organizada, se escondía algo mucho más oscuro. Las desapariciones continuaron, y yo misma comencé a sentirme vigilada, como si una sombra me siguiera por las calles vacías de la ciudad. Sabía que si quería descubrir la verdad, debía arriesgarlo todo. Incluso mi propia seguridad. La obsesión se apoderó de mí. Pasé días revisando archivos policiales, buscando noticias antiguas de muertes anónimas, accidentes sospechosos y traslados médicos que no constaban en ningún hospital público. Llamé a hospitales privados, clínicas, incluso a la policía sanitaria, pero nadie sabía nada, o fingía no saber. Empecé a recibir llamadas anónimas de números ocultos en mitad de la noche. A veces, al salir del periódico, veía la furgoneta blanca aparcada en la calle, como si estuvieran observando mis movimientos. Una noche, volviendo de una entrevista con un trabajador social, noté que alguien me seguía. Apuré el paso, pero en cada esquina escuchaba pasos tras de mí. Solo cuando crucé la avenida principal y entré en un bar atestado me sentí a salvo. Pedí un café que se enfrió mientras yo repasaba en la libreta mis hallazgos, el número de personas desaparecidas, los días en que la furgoneta recorría los refugios, la relación entre las visitas médicas y la desaparición de los más débiles. Necesitaba pruebas. Decidí arriesgarlo todo y, una madrugada, seguí la furgoneta hasta el edificio de las afueras. Esperé a que el personal entrara con los pacientes y rodeé la valla, buscando un punto débil. Encontré una ventana entornada cerca del sótano. Me colé adentro y avancé en penumbra, guiada por el zumbido lejano de máquinas y voces apagadas. Lo que vi me persigue todavía: una sala iluminada con luz artificial, camillas alineadas, monitores encendidos. Varios indigentes yacían conectados a máquinas de extracción de sangre. Había médicos y técnicos moviéndose con eficiencia clínica, llenando bolsas y tubos, rotulando etiquetas. En otra sala, vi a hombres y mujeres de aspecto saludable,
algunos, claramente occidentales, recibiendo transfusiones, relajados en sillones reclinables, atendidos con mimo. El pánico me hizo retroceder, pero antes de poder escapar, una mano me sujetó el brazo. Un enfermero joven, con voz firme, me preguntó quién era y qué hacía allí. Balbuceé una excusa, fingiendo estar perdida, y logré zafarme de su agarre, huyendo por la ventana antes de que pudiera dar la alarma. Corrí bajo la lluvia hasta el centro, sintiendo el corazón desbocado y la certeza de que ya sabían mi rostro. Al día siguiente, volví al periódico con la historia escrita. Adjunté notas, fechas, direcciones y una descripción de todo lo que había visto. Pero el editor, con gesto serio, me devolvió el texto y me sugirió dejar el asunto. Me advirtió, con palabras que nunca olvidaré, que no era la primera que investigaba y que nunca salía bien. Esa noche recibí una carta deslizada bajo mi puerta. Tú también puedes desaparecer. Deja de mirar. Dormí mal, sobresaltada por pesadillas donde yo misma era conectada a una máquina, sintiendo como mi vida se escurría gota a gota en una bolsa impersonal. Me desperté sudando, con una certeza gélida. En la ciudad, la caridad era solo la fachada de un mercado secreto donde la sangre de los invisibles servía para prolongar la vida y la juventud de quienes podían pagarla. Sabía que debía decidir pronto, callar y seguir con vida, o exponer la verdad y arriesgarme a ser la próxima desaparecida. Las amenazas no me hicieron retroceder. Sentía rabia, pero también una especie de responsabilidad insoportable. Empecé a dormir mal y a mirar 2 veces antes de cruzar la calle. Pedí ayuda a una compañera de universidad que trabajaba en una organización internacional de derechos humanos. Le conté mi historia por mensajes cifrados, compartí copias de mis notas, grabaciones de audio y la lista de nombres de desaparecidos. Ella prometió investigar, pero su respuesta fue un recordatorio: ten cuidado. Esto es más grande de lo que imaginas. Intenté contactar con familiares de los desaparecidos, pero casi todos habían perdido el rastro hacía tiempo o no querían saber nada. Algunos me cerraron la puerta en la cara, otros, simplemente, lloraron en silencio. Un hombre de rostro devastado me dijo que los pobres en la ciudad se pierden fácil, como hojas secas en el viento. Sentí, por primera vez, un vacío real, la certeza de que para la mayoría de la gente, los desaparecidos ni siquiera existían. Una noche, al salir de la redacción, la furgoneta blanca me bloqueó el paso en la acera. 2 hombres bajaron, perfectamente vestidos, ni jóvenes ni viejos, con una calma alarmante. Me advirtieron que mi presencia en el edificio de las afueras había sido registrada y que no debía volver a acercarme. Me preguntaron si entendía el valor de la discreción y si me importaba mi futuro. La amenaza era clara, pero su tono era cordial, casi profesional. Al irse, sentí que algo en mí se quebraba, pero no era el valor. Era la sensación de vivir bajo una vigilancia constante, una jaula invisible que se cerraba a mi alrededor. El miedo me acompañó las noches siguientes. Cambié de domicilio, desconecté el teléfono fijo, cerré mis redes sociales. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien me seguía. Cada vez que intentaba dormir, recordaba las camillas alineadas, las bolsas de sangre, los ojos perdidos de los que no volverían a salir de aquel sótano. A pesar del peligro, logré filtrar algunos datos a medios extranjeros. Un periódico alemán publicó una breve nota sobre abusos médicos a indigentes en Europa del Este, pero nadie mencionó a Timisoara, ni a la ONG Fantasma, ni a las desapariciones. Mi contacto en la Organización de Derechos Humanos dejó de contestar mis mensajes. En el periódico me asignaron temas banales: vida cultural, deportes, efemérides. Comprendí que el silencio era la única moneda que se respetaba en la ciudad. Pronto me convertí en una sombra, evitando llamar la atención, preguntándome si alguno de los médicos que saludaban en la cafetería era parte de la red, si la camarera que me servía conocía el secreto, si cualquiera podía estar vigilando, esperando a que diera el paso equivocado. Pero lo peor era la culpa, la certeza de haber visto demasiado y, aún así, ser incapaz de detener la rueda. A veces soñaba que la furgoneta se detenía frente a mi puerta y que nadie preguntaba por mí. A veces pensaba en los que seguían desapareciendo, invisibles para todos menos para quienes los cazaban por la noche, bajo la bandera de la caridad. Entendí entonces que, en ciertas ciudades, la compasión puede ser el rostro más pulcro y más frío del vampirismo moderno. Ha pasado más de un año desde que abandoné Timisoara. Cambio de ciudad con frecuencia, empleo seudónimos y escribo artículos breves sobre temas sin importancia.
Cada vez que veo una ambulancia o una furgoneta blanca en la calle, siento el mismo escalofrío. El tiempo ha difuminado los detalles más duros, pero la sensación de amenaza sigue latente, pegada a la piel como un tatuaje invisible. La Organización de Derechos Humanos nunca volvió a contactarme. Mis notas y grabaciones duermen en una memoria cifrada que guardo por puro instinto. Me preguntan por qué no vuelvo al periodismo de investigación. A veces invento respuestas. La verdad es que sigo temiendo que una noche alguien llame a mi puerta y no quede nadie para preguntarse dónde fui a parar. He intentado alertar a otras periodistas. Algunas escuchan con interés, otras me creen paranoica o piensan que exagero. Sé que hay reporteros en otras ciudades que han encontrado redes parecidas, bancos de sangre clandestinos, clínicas encubiertas, ONG que no figuran en ningún registro, tratados internacionales de silencio y olvido. A veces sueño que soy yo la que está tendida en una de esas camillas, escuchando el rumor constante de las máquinas y sintiendo como mi sangre es drenada poco a poco, mientras al otro lado de la pared, alguien recibe juventud, energía y la promesa de una vida más larga a costa de la mía. Me consuela saber que, en algún lugar, quedará mi testimonio, aunque sea anónimo. Tal vez un día alguien lo encuentre y logre, por fin, sacar a la luz el horror. O quizás no. Quizás la niebla de la indiferencia y el olvido lo cubra todo para siempre, igual que en mi ciudad natal, donde los invisibles siguen desapareciendo y las ruedas de las furgonetas giran en silencio cada noche. He aprendido que los vampiros no tienen colmillos, ni capa, ni miedo a la luz del sol. Son médicos, burócratas, filántropos sonrientes y conductores de ambulancia. Se alimentan de quienes nadie reclama, de quienes el mundo prefiere no ver. Y el precio de mirar es, a veces, cargar toda la vida con la culpa de no haber podido salvar a nadie. Quizá no quede nadie que me recuerde, pero mientras escribo esto, todavía puedo escuchar las voces en la niebla, pidiendo ayuda desde el fondo de una ciudad que nunca duerme. Y eso basta para no olvidar. Mi nombre es Emily y todavía no entiendo del todo por qué acepté aquel trabajo. La oferta era demasiado buena para rechazarla. Un sueldo digno, alojamiento incluido y la promesa de experiencia en una zona donde casi nadie quería trabajar. Me encontraba recién graduada, sin raíces ni destino, y la idea de pasar un año en una granja de los Apalaches parecía, en ese momento, un reto emocionante. La primera impresión fue de aislamiento absoluto. El pueblo más cercano estaba a más de 20 kilómetros y el acceso a la granja era una pista de tierra, siempre cubierta de barro y hojas muertas. El aire olía a madera húmeda y a heno fermentado. La familia que me contrató, los Wright, me recibió con una mezcla de cortesía antigua y recelo. El patriarca, un hombre de rostro severo y voz grave, me advirtió desde el principio: aquí las cosas funcionaban a su manera y lo mejor era no hacer demasiadas preguntas. La rutina era agotadora. Me encargaba de revisar al ganado, administrar vacunas, atender partos complicados y de vez en cuando, ocuparme de animales salvajes heridos que los vecinos traían desde el bosque. Pronto empecé a notar detalles que no encajaban: vacas que desaparecían sin explicación, perros que nunca volvían tras salir de noche, aves de corral con heridas extrañas. Pregunté a los Wright y a los peones, pero siempre recibía evasivas, bromas de mal gusto o advertencias veladas para dejarlo estar. Lo que más me inquietó fue el estado de los caballos. Uno tras otro, empezaron a presentar síntomas inexplicables: debilidad, palidez en las encías, heridas en el cuello. Parecían desangrados, pero no había rastro de hemorragias externas ni signos de enfermedad conocida. Examiné a los animales con la ayuda de libros y foros de veterinaria, pero ninguna explicación encajaba. La familia me prohibió llamar a otros especialistas. Aquí arreglamos nuestros propios problemas, insistían. Con el paso de las semanas, el ambiente se volvió más tenso. Noté miradas furtivas, conversaciones interrumpidas cuando entraba en la cocina, y una vigilancia constante sobre mis movimientos. En el pueblo, la gente me saludaba con frialdad y nadie quería hablar sobre la granja de los Wright. Una noche, mientras leía en el porche, escuché gritos lejanos en el bosque y vi linternas moviéndose entre los árboles. Nadie en la casa comentó nada al día siguiente. Me sentía atrapada entre la lógica profesional y un miedo irracional que crecía cada día. Comencé a llevar un registro de las desapariciones, de las heridas en los animales, de los sueños extraños que me asaltaban por la noche, imágenes de sangre fresca, de rituales a la luz de la luna, de sombras moviéndose con sigilo entre los graneros.
Cuando encontré al becerro muerto en el cobertizo, con el cuello abierto de un corte limpio y el cuerpo completamente exangüe, supe que algo terrible ocurría en ese lugar. Pero el horror real no era lo que le hacían a los animales, sino la sospecha de que yo misma estaba empezando a formar parte del secreto. Los días siguientes a la muerte del becerro fueron un infierno de sospechas y silencios. Cada vez que intentaba hablar con algún miembro de la familia sobre lo ocurrido, cambiaban de tema o se limitaban a mirarme fijamente, como si evaluaran hasta dónde podía llegar mi curiosidad. La tensión crecía en la casa, y por las noches, el miedo me mantenía en vilo. Escuchaba pasos en el piso de arriba, voces que susurraban en el dialecto local y el aullido lejano de los perros que, una vez fuera del recinto, ya no volvían. Seguía notando cada anomalía. Descubrí que los días de luna nueva, la familia organizaba cenas a puerta cerrada en el granero principal. Veía entrar a todos los Wright, incluso a los niños, cargando bolsas y cubos cubiertos con lonas. Después de esas noches, siempre desaparecía al menos un animal, y a la mañana siguiente, la familia se mostraba de un humor inusualmente relajado y cordial. Una tarde, durante una tormenta, un peón se presentó en la casa con el rostro desencajado, empapado y con la ropa manchada de barro y sangre. Murmuró algo sobre el bosque reclamando su parte. El patriarca lo calmó y lo hizo desaparecer en el cuarto de las herramientas. Nadie volvió a mencionarlo, pero días después, ese mismo peón se marchó sin despedirse, dejando sus cosas y su paga sin recoger. Cada vez que preguntaba por el ganado perdido o por las marcas en los caballos, los Wright repetían que era culpa de coyotes, depredadores nocturnos o incluso ladrones del pueblo. Pero yo había visto las heridas, la limpieza casi quirúrgica de los cortes, la ausencia total de lucha. La lógica me decía que aquello era imposible. A menudo encontraba restos de vendas, agujas y frascos vacíos escondidos detrás del granero, como si alguien estuviera realizando transfusiones clandestinas. La gota que colmó el vaso llegó cuando, en el pueblo, un anciano me abordó discretamente en la tienda de suministros. Me advirtió, sin apenas mirarme, que tuviera cuidado con los Wright y que la tierra cobraba siempre su precio. Supe entonces que todos, de algún modo, sabían lo que ocurría, pero preferían mirar hacia otro lado para mantener la paz y la tradición. Empecé a sentirme vigilada incluso dentro de la casa. Notaba que alguien revisaba mi cuarto cuando salía, que mi móvil tenía llamadas perdidas de números desconocidos, que a veces me despertaba con pequeños cortes en los brazos o las piernas, tan finos que parecía obra de espinas. Pero las sábanas, a la mañana siguiente, estaban manchadas de gotas oscuras y secas. La paranoia y el agotamiento empezaron a mezclarse. Perdí peso, apenas dormía y mis manos temblaban incluso al cepillar los caballos. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, me armé de valor y seguí a la familia cuando salieron al bosque con linternas y cubos. Me mantuve oculta entre los árboles, aguantando el frío y el barro. Los vi detenerse en un claro, rodeados de piedras antiguas y ramas secas, y organizar un círculo en torno a un animal herido. No pude distinguir todos los detalles, pero vi cuchillos, jeringuillas y frascos, y sentí, por primera vez, un miedo atávico y ancestral, como si el bosque mismo fuera cómplice de aquel rito. Volví a la granja con el cuerpo temblando y la certeza de que lo que ocurría allí no era solo una costumbre ni un secreto familiar, sino un pacto mucho más antiguo, uno que estaba a punto de arrastrarme con él. Las noches se volvieron interminables tras aquel descubrimiento en el bosque. El cansancio me pesaba en los párpados, pero el miedo me mantenía alerta. Notaba a la familia más atenta a mis movimientos, la matriarca me invitaba con frecuencia a la mesa, el patriarca preguntaba por mi salud y los niños me observaban en silencio, con una mezcla de respeto y lástima. Una mañana, al revisar los caballos, descubrí que uno de los potros, débil desde hacía días, había sido sacrificado. Lo encontré tendido en la paja, con el cuello vendado. La familia me explicó que era lo mejor, que el sufrimiento había terminado. Cuando pregunté por el cuerpo, me dijeron que ya lo habían enterrado, pero las huellas de sangre y las marcas de arrastre en la tierra contaban otra historia. Empecé a sentir los mismos síntomas que los animales: debilidad, mareos, pequeñas hemorragias en las encías, una sed extraña que no se calmaba con agua. En las noches más duras, sentía una presión en la cabeza, como si la fiebre quisiera arrancarme los recuerdos. A veces despertaba con la sensación de que alguien había estado en la habitación, revisando mis cosas, o de que había hablado en sueños y no recordaba las palabras. El aislamiento era total. Intenté llamar a la ciudad, buscar ayuda, pero la señal de móvil era casi inexistente y la línea fija,
según la familia, llevaba meses averiada. Mis intentos de pedir explicaciones chocaban con la indiferencia de los Wright, que me aseguraban que era solo el clima, el estrés y el esfuerzo físico. Empecé a sospechar que no era la primera forastera en vivir algo así. Encontré, escondido en un altillo, un libro de registros veterinarios con nombres de anteriores empleados, todos extranjeros, todos con anotaciones de enfermedades repentinas, salidas anticipadas o desapariciones voluntarias. En el margen de una de las últimas páginas, alguien había escrito con letra temblorosa: no te resistas, es más fácil si aceptas. Una noche, la familia me despertó y me pidió que bajara al salón. El patriarca, con voz solemne, me explicó que la granja había sobrevivido generación tras generación gracias a un equilibrio con la tierra, la sangre y los sacrificios. No era un castigo, ni una maldición, sino un pacto que permitía a todos, humanos y animales, resistir las sequías, las plagas y la soledad de las montañas. Los forasteros, como yo, deben pagar su tributo, ser parte de ese círculo por un tiempo, hasta que el bosque se saciara y se les permitiera marcharse. Sentí la tentación de huir, de resistirme, de denunciarlo todo. Pero mi cuerpo no respondía. El agotamiento, la anemia, el frío, me habían dejado sin fuerzas. Esa noche, en mitad de un ritual breve y silencioso, me extrajeron sangre del brazo y la recogieron en un frasco pequeño. La matriarca me sostuvo la mano y susurró que ahora era una de los suyos, al menos hasta que la tierra lo decidiera. No dormí en toda la noche. Al amanecer, miré por la ventana los campos cubiertos de niebla y comprendí que el linaje de los Wright, como la propia naturaleza, no tenía piedad. El verdadero terror no era el ritual en sí, sino la normalidad con que todos lo aceptaban. Pensé en los animales desaparecidos, en los empleados anteriores, en el pueblo que miraba hacia otro lado. Y supe, con una mezcla de rabia y resignación, que pronto me acostumbraría al sabor metálico en la boca, a la debilidad, al pacto silencioso que me convertía en un engranaje más de aquel linaje. El invierno llegó antes de lo esperado, cubriendo la granja y el bosque con una capa de escarcha y silencio. El trabajo se ralentizó, los animales se refugiaron en los establos y la familia pasó a reunirse cada noche en torno a la mesa grande, compartiendo historias y miradas que ya entendía mejor. Yo seguía allí, más pálida, más delgada, pero viva. Sabía cuando llegaba el día del tributo, la casa entera se impregnaba de una tensión muda, y nadie hablaba hasta que el ritual terminaba, siempre limpio, siempre ordenado. Al principio, odiaba la sensación de debilidad tras cada extracción. Me aferraba a la idea de escapar, de avisar a alguien, de denunciar a los Wright. Pero el tiempo, el frío, la falta de fuerzas y la indiferencia del entorno me fueron doblegando. Cada vez que intentaba oponerme, la familia se mostraba amable pero firme. Nadie podía irse hasta que el ciclo terminara, hasta que la tierra y el linaje quedaran satisfechos. Con el paso de las semanas, mi mente se fue adaptando a la rutina. Me encontraba en una especie de letargo. Los días transcurrían en trabajos simples, los atardeceres caían pesados sobre el campo y las noches se alargaban en insomnios plagados de imágenes rojizas y voces del bosque. A veces, sentía una extraña paz, como si la sangre que perdía me anclara al lugar, como si la tierra absorbiera mis miedos y los devolviera convertidos en resignación. Cuando por fin, al cabo de varios meses, la matriarca me anunció que mi deuda estaba saldada y que podía marcharme, me sentí aliviada y aterrada a la vez. Empaqué mis pocas pertenencias, recibí una paga justa y un apretón de manos del patriarca. Nadie habló del pasado. En el pueblo, nadie me preguntó nada. Tomé el autobús con la sensación de que parte de mí se había quedado bajo la tierra negra, junto a los Wright y su secreto. Hoy, en la ciudad, sigo trabajando de veterinaria. Nadie nota las cicatrices en mis brazos, ni la forma en que aparto la mirada cuando escucho historias de desapariciones rurales. Me despierto a menudo con sed y, algunas noches, el sueño me lleva de vuelta a la granja, veo el bosque, la mesa, la sangre, y siento una mezcla de nostalgia y asco difícil de explicar. He aprendido que el verdadero vampirismo no siempre es individual ni glamuroso. A veces es un ciclo, una tradición, una comunidad entera dispuesta a sacrificar lo ajeno para sobrevivir. La mayor parte del mundo nunca lo sabrá, porque preferirá creer en monstruos literarios antes que en la crueldad silenciosa de los vivos. Cuando alguien me pregunta por mi año en los Apalaches, solo sonrío y cambio de tema. Algunos pactos, especialmente los sellados con sangre y miedo, no desaparecen, solo se entierran bajo la piel y bajo la tierra.
Me llamo Adrián, y durante años, mi mayor ambición fue conseguir una plaza de doctorado en la Universidad Central. No era solo el prestigio, era la posibilidad de salir del barrio, de demostrar a mi familia y a mí mismo que el esfuerzo tenía recompensa. Tras una selección dura y varios rechazos, al fin lo logré. La universidad era un mundo aparte, edificios centenarios, laboratorios punteros, profesores que publicaban en las mejores revistas del mundo, y, sobre todo, un ambiente de competencia feroz. El verdadero ascenso, sin embargo, empezaba después de entrar. Todo el mundo lo sabía, los becarios que lograban publicar, que asistían a los congresos internacionales, que se codeaban con los catedráticos, tenían acceso a un programa reservado para jóvenes talentos. Nadie explicaba exactamente en qué consistía, pero todos los elegidos se transformaban al poco tiempo. Su energía era inagotable, su aspecto siempre impecable, y parecían navegar la presión sin esfuerzo. Algunos llevaban años en el programa y no envejecían, o eso decían los rumores. La invitación me llegó por correo interno, de madrugada, con instrucciones precisas: presentarme en una sala del edificio antiguo a las 10 de la noche, solo, y no hablar con nadie del asunto. El correo terminaba con una advertencia elegante: la discreción es el primer requisito de la excelencia. Acudí, empujado por la mezcla de miedo y orgullo. En el vestíbulo, otros 5 becarios aguardaban, todos con la misma mezcla de ansiedad y esperanza. Nos condujeron a una sala pequeña, con butacas antiguas y una mesa cubierta de documentos y frascos de vidrio. Un profesor de voz suave nos explicó que el programa era una red internacional de optimización física y mental, basada en avances médicos pioneros y en el compromiso con el futuro de la ciencia. No era obligatorio, pero quienes participaban obtenían acceso preferente a congresos, becas, laboratorios privados, sobre todo, la tutela de los académicos más influyentes. La única condición era donar sangre y plasma con regularidad, siguiendo un protocolo estricto: ayuno, ejercicios previos y confidencialidad total. Firmamos sin preguntar demasiado, cegados por la promesa de pertenecer a la élite. Las primeras semanas fueron un sueño. Los análisis rutinarios, las sesiones de recuperación y los suplementos energéticos parecían funcionar. Sentía una claridad mental inusual, dormía mejor, aguantaba jornadas maratonianas de investigación y mis publicaciones salían adelante como nunca antes. Los otros becarios compartían la euforia. El círculo de los elegidos se volvió hermético. Nos reconocíamos en los pasillos, nos ayudábamos entre nosotros, y los profesores nos ofrecían oportunidades que otros solo podían imaginar. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Durante los primeros meses dentro del programa, mi vida giraba en torno a las citas de extracción, las reuniones privadas y los talleres exclusivos. La energía extra era real, necesitaba menos sueño, aguantaba mejor el estrés y sentía que podía memorizar cualquier cosa al instante. Mis compañeros elegidos y yo nos volvimos inseparables, unidos por una complicidad extraña, la certeza de formar parte de algo más grande y secreto que cualquier publicación científica. Pero el entusiasmo inicial empezó a erosionarse. Pronto noté que, tras cada sesión de donación, el cansancio tardaba más en irse. La piel se me volvió más pálida, y aparecieron pequeños hematomas en los brazos que cubría cuidadosamente con la ropa. A veces, la cabeza me zumbaba durante horas, como si un enjambre viviera dentro del cráneo. Los coordinadores aseguraban que eran efectos normales, que el cuerpo se adaptaba al ritmo, y recetaban suplementos vitamínicos, analgésicos y una dieta alta en proteínas. No era el único. Uno de mis compañeros, Valerio, comenzó a faltar a las clases. Cuando pregunté, los demás bajaron la voz y me recomendaron no meterme en problemas. A veces, los que no aguantan el ritmo se repliegan, pierden el interés, dijo un profesor con una sonrisa paternal. Valerio no volvió a aparecer. Sus cosas desaparecieron de su taquilla, y el rumor oficial fue que había aceptado una beca en Alemania. Las donaciones se hicieron más frecuentes. Un correo nos notificó que, por motivos de avance en el estudio, debíamos presentarnos 2 veces por semana, incluso durante la temporada de exámenes. Las citas eran siempre de noche, en la misma sala discreta del edificio antiguo. Allí, las enfermeras nos trataban con profesionalidad distante, y los profesores supervisaban todo, registrando notas en tablets y archivadores que nunca veíamos de cerca. Noté que cada vez sentía menos empatía por mis antiguos amigos fuera del club. El círculo de los elegidos era cerrado, exclusivo, y a los que estaban fuera se les notaba la envidia y el rencor.
Yo mismo empecé a evitar a mis compañeros de laboratorio, a sentir que todo el mundo estaba contra nosotros, que nadie podía entender la presión y el privilegio de pertenecer a la élite. El mayor cambio llegó en los sueños. Soñaba con agujas, con bolsas de sangre alineadas sobre mesas de mármol, con profesores de bata blanca que me sonreían mientras yo firmaba papeles en un idioma que no comprendía. A veces despertaba empapado en sudor, con un hambre insaciable y un sabor metálico en la boca. Empecé a desear la carne cruda, el filete apenas sellado, el fumo de remolacha helado. Lo racionalicé como una fase, una consecuencia de la dieta y el cansancio, pero sabía que algo en mí estaba cambiando. Algunos becarios mayores, los que llevaban más tiempo, mostraban señales de agotamiento extremo, caían enfermos, sufrían desmayos en los pasillos o simplemente desaparecían del campus. Cuando pregunté por ellos, los profesores respondieron que el programa no es para todos, y que solo los más fuertes debían continuar. Por primera vez, sentí que había algo más oscuro detrás de la fachada de excelencia. Quise salir, pero no sabía cómo. Nadie hablaba de abandonar el club. Nadie recordaba a los que se iban. Y el mayor miedo, cada noche, era descubrir que la energía y el prestigio no eran regalos, sino préstamos, que algún día habría que devolver. Pasé semanas moviéndome por el campus como un espectro. Mis antiguos amigos apenas me reconocían, evitaba sus miradas, respondía con evasivas y reservaba toda mi energía para el siguiente examen, la siguiente publicación, la siguiente donación. El círculo de los elegidos era mi único refugio, aunque incluso dentro de él la tensión se hacía palpable. Algunos miembros, antes carismáticos y vitales, se volvían taciturnos, huidizos. Había quienes decían que el secreto del club era una hermandad para toda la vida. Otros, con menos entusiasmo, hablaban en voz baja de los que no vuelven. Las extracciones aumentaron. Ya no eran solo de sangre y plasma, algunos firmaban, sin apenas leer, consentimientos para pruebas experimentales, para estudios inocuos de tejido, incluso para transfusiones inversas que nadie explicaba del todo. Empecé a temer los correos de convocatoria nocturna. Tras cada sesión, los escalofríos y la sed eran más intensos, el pulso más débil, los sueños más confusos. Noté que los becarios más antiguos, los verdaderos veteranos del club, envejecían de golpe cuando se acercaban al final de la beca, su piel se arrugaba, sus ojos se volvían vidriosos, y algunos apenas podían mantenerse en pie durante los seminarios. Intenté hablar con uno de ellos, una mujer brillante a la que admiraba desde que llegué. Me confesó, con voz baja y una sonrisa amarga, que la excelencia tiene un precio que nadie cuenta. Dijo que algunos becarios, agotados y sin fuerzas, aceptaban ayuda de los profesores, inyecciones, suplementos y, a veces, transfusiones de sangre de estudiantes nuevos. Era el ciclo de la élite, la renovación constante de la energía a costa de quienes querían entrar en el círculo. Los elegidos alimentaban el sistema hasta ser reemplazados por otros más jóvenes, más fuertes, más ambiciosos. Supe entonces que no había forma de salir indemne. Abandonar el club era un tabú. Quienes lo intentaban sufrían sanciones académicas, marginación profesional, a veces desapariciones físicas y siempre el olvido institucional. Los profesores negaban cualquier irregularidad, pero sus carreras brillantes y su vitalidad inalterable eran el mejor testimonio de un pacto tácito, la sangre joven como moneda de poder. La paranoia se apoderó de mí. Comencé a evitar las convocatorias, a inventar excusas para retrasar las donaciones, a fingir enfermedades. Noté que me vigilaban, recibía correos insistentes, llamadas del decanato, visitas de tutores preocupados por mi salud y mi rendimiento. Un día, encontré en mi taquilla una nota anónima. La excelencia exige lealtad. Nadie escapa del club. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con agujas, con corredores oscuros y puertas que se cerraban tras de mí. Sentía el sabor de la sangre ajena, el deseo inconfesable de seguir perteneciendo a la élite aunque el precio fuera mi propia vida. Me di cuenta de que había entrado en un juego del que no había retorno. Que los vampiros del campus no necesitaban colmillos, bastaba con la ambición y el silencio de los que aceptan cualquier cosa por no volver al anonimato. Y que, quizás, lo más aterrador no era el sacrificio físico, sino la voluntad de ser parte del círculo, hasta el final. El curso terminó, y con él la última convocatoria a la sala del club. Los rostros de mis compañeros estaban marcados por la fatiga, los cuerpos más ligeros y las sonrisas más tensas. Nadie hablaba ya de futuro, ni de becas en el extranjero, ni de ascensos fulgurantes.
Solo esperábamos instrucciones, el correo final, la señal de que habíamos sido lo suficientemente útiles, que alguien ocuparía pronto nuestro lugar. La universidad organizó una ceremonia discreta para los becarios del programa. Los profesores elogiaron nuestro compromiso y sacrificio, mencionaron los logros colectivos y nos desearon suerte en la carrera académica. Mientras nos entregaban los diplomas, vi en sus ojos ese brillo inexplicable, esa vitalidad que parecía resistir al tiempo. Supe, en ese instante, que nunca dejarían de alimentarse de generaciones como la nuestra. Intenté romper el silencio, escribir sobre el programa, advertir a los nuevos alumnos. Nadie me escuchó. El departamento archivó mi denuncia y me recomendaron que me centrara en temas científicos, no en fabulaciones. Pronto, los recuerdos de los desaparecidos se borraron de los archivos. Los nombres de mis compañeros que no resistieron las donaciones ya no figuraban en listas ni diplomas. El club se renovó, y los pasillos volvieron a llenarse de rostros jóvenes, ansiosos, dispuestos a todo por pertenecer a la élite. Me marché de la universidad con el cuerpo debilitado y el ánimo herido. Volví a mi barrio, donde nadie comprendía del todo lo que había perdido. A veces sueño con agujas, con contratos firmados a medianoche, con copas llenas de sangre en laboratorios blancos. Veo a los profesores en las noticias, siempre iguales, siempre brillando en congresos internacionales, rodeados de nuevos becarios. Entendí que el verdadero vampirismo de la élite académica no era solo una cuestión de sangre, sino de poder y olvido. Que el círculo se mantiene porque nadie quiere quedar fuera, porque todos creemos, aunque sea por un tiempo, que el precio merece la pena. El club sigue existiendo, invisible para quien no se fija. Y cada año, nuevos candidatos acuden a la cita de la excelencia, ignorando que, al final del proceso, lo único que sobrevive es la maquinaria y el hambre de los que ya nunca se irán. Mi nombre es Hugo y he pasado los últimos 5 años embarcando en cruceros de lujo. Al principio fue solo una forma de ganar dinero y ver mundo, pero pronto descubrí que el mar, igual que la vida en los barcos, es un círculo cerrado, con jerarquías estrictas y secretos que nunca llegan a tierra. El Royal Serapim era el más grande y exclusivo de todos. 3.000 pasajeros, 500 tripulantes y rutas de 20 días entre puertos del Atlántico y el Caribe, siempre bajo la bandera de algún paraíso fiscal. Me asignaron el turno de noche en la zona de suites VIP. Mi trabajo era simple: atender habitaciones, gestionar servicios a demanda y pasar desapercibido. Pronto noté que el ambiente allí era diferente. Los pasajeros de las suites parecían todos cortados por el mismo patrón, mayores, ricos, educados y con una energía que no encajaba con su edad. Eran amables pero distantes, y nunca se mezclaban con el resto. Pedían menús especiales, tratamientos exclusivos en el spa y, sobre todo, estricta confidencialidad. Entre el personal, circulaban historias de propinas generosas y castigos sutiles. Quien molestaba a un huésped VIP, no volvía a embarcar. A las pocas semanas, empecé a notar la otra cara de la zona VIP. Algunos compañeros jóvenes del servicio nocturno se quejaban de agotamiento repentino, dolores de cabeza, mareos. Había quien amanecía con marcas en los brazos y no recordaba nada de la noche anterior. Un camarero brasileño, Lucas, desapareció tras una guardia. Nos dijeron que había bajado en Puerto Rico por enfermedad, pero nadie lo vio irse. Un par de noches después, recibí el encargo de llevar bandejas de fruta y hielo a la suite 701, la más apartada. Al entrar, me recibió el olor frío de los deshumidificadores y el silencio absoluto. La pasajera, una mujer de rostro terso y pelo blanco, me indicó una mesa donde había instrumental médico y una bolsa con tubos de sangre etiquetados. Fingí no ver nada, dejé la bandeja y salí rápido. Comenté el incidente con una compañera filipina. Me recomendó que no preguntara nada, que los de arriba tenían sus propios médicos, y que si quería conservar el empleo, debía aprender a no ver, no oír, no hablar. A medida que el viaje avanzaba, la sensación de estar dentro de una burbuja irreal creció. Los pasajeros VIP casi no envejecían, mientras los más jóvenes del personal se marchitaban a ojos vista. Las fiestas privadas duraban hasta el amanecer, pero los invitados salían pálidos, ausentes, como si hubieran dejado parte de sí mismos en la suite. Empecé a tomar notas, a registrar turnos y síntomas, a vigilar el suministro de medicinas en la enfermería, que siempre parecía bajo mínimos pese al control estricto.
La noche que me tocó limpiar la sala de tratamientos, supe que estaba más cerca del núcleo del secreto de lo que me convenía. Y que, en alta mar, nadie puede oír tus gritos. A medida que los días pasaban, el Royal Serapim se transformaba en un laberinto de rutinas exhaustas y secretos mal disimulados. Las noches eran interminables, los turnos de servicio en la cubierta VIP se hacían cada vez más pesados, y los compañeros empezaron a caer enfermos uno tras otro. Unos tenían fiebre, otros insomnio o dolores musculares, algunos presentaban marcas en la piel, pequeños hematomas, cicatrices recientes, vendajes discretos, que justificaban con explicaciones vagas o simples olvidos. Me obsesioné con los desaparecidos. Pregunté por Lucas y recibí respuestas evasivas. Noté que en la lista de tripulantes su nombre había sido borrado, y nadie en recursos humanos admitía haber tramitado su baja. Conocí a Mariana, una auxiliar de enfermería, que me confesó, con la voz baja y los ojos ojerosos, que a veces la llamaban de madrugada para atender urgencias en las suites VIP, donde le pedían preparar bolsas de suero, jeringuillas y vendas, pero nunca presenció realmente una situación de emergencia médica. Le pagaban un sobresueldo por no hacer preguntas. El spa de la cubierta superior tenía una sección restringida para los pasajeros más selectos. Una noche, mientras limpiaba después de una fiesta privada, encontré restos de gasas manchadas de sangre y una bandeja de instrumental quirúrgico cuidadosamente desinfectado. Todo olía a lejía y a un perfume dulzón, metálico. Hablé con la supervisora, pero me recomendó dejarlo estar. Aquí, los clientes mandan. Lo que ocurre en el Royal Serapim se queda en el Royal Serapim. Cada vez más personal empezó a faltar. Un cocinero fue evacuado en helicóptero por agotamiento extremo. 2 camareras renunciaron tras una noche especialmente larga. En la cafetería del personal, los rumores crecían. Se decía que algunos VIP pagaban extra para donaciones voluntarias de sangre, justificadas como tratamientos médicos experimentales o pruebas clínicas para seguros de lujo. Mis propios síntomas no tardaron en llegar. Me sentía débil, tenía sueños extraños, me despertaba empapado en sudor y con una sed constante que no lograba saciar. Empecé a notar moretones en mis antebrazos y marcas diminutas en el cuello. Atribuí los primeros síntomas al cansancio, pero la sucesión de desapariciones y la actitud helada de los superiores me convenció de que pasaba algo mucho más siniestro. Decidí reunir pruebas. Comencé a registrar en secreto los turnos, los nombres de los pasajeros recurrentes en las sesiones privadas y la cantidad de medicamentos que faltaba cada semana en la enfermería. La última noche antes de llegar a Lisboa, fui llamado de urgencia a la suite 701. Allí encontré a 3 pasajeros mayores, vestidos de blanco, sentados en torno a una joven camarera semiconsciente, con el brazo extendido y una vía intravenosa conectada a una bolsa de sangre. Me ordenaron salir y no volver a hacer preguntas. Esa madrugada, el Royal Serapim navegaba en aguas internacionales y nadie contestaba en el puente de mando. Me di cuenta de que, en el mar, el silencio y el olvido eran absolutos. Y que nadie estaba a salvo. Tras la noche en la suite 701, apenas pude dormir. El cansancio y la debilidad física se mezclaban con un terror creciente y una sensación de estar prisionero. Empecé a notar miradas largas en los pasillos, silencios incómodos cada vez que entraba en la sala de descanso, y una frialdad en el trato de los superiores que nunca antes había sentido. Mariana, la auxiliar de enfermería, evitaba cruzarse conmigo, y, cuando logré hablar con ella en privado, apenas murmuró que era mejor olvidar lo que habíamos visto. Decidí denunciarlo, aunque solo fuera para tranquilizar mi conciencia. Utilicé un ordenador en la oficina del personal para redactar un correo anónimo dirigido a la naviera, con los nombres de los pasajeros VIP, el número de suite y los detalles de los turnos sospechosos. Nunca recibí respuesta. Al día siguiente, mi acceso al sistema informático estaba bloqueado y el jefe de personal me citó para una charla privada. Me dijo, con amabilidad artificial, que en la próxima escala se revisarían mis documentos y que quizás sería mejor que descansara algunos días en tierra. Sentí que me estaban preparando para desaparecer. Mis compañeros dejaron de hablarme, como si temieran contagiarse de mi desgracia. Recibí mensajes anónimos en el móvil, siempre el mismo texto: mantén la boca cerrada, Hugo. No arruines tu vida por curiosidad. Las noches siguientes, los episodios en las suites VIP se intensificaron. El spa era ahora inaccesible incluso para los empleados de alto rango. Los camareros más jóvenes eran citados a servicios especiales, y algunos no regresaban al comedor ni a los turnos ordinarios.
El ambiente se volvió irrespirable. Nadie hablaba abiertamente, pero el miedo se palpaba en cada mirada, en cada bandeja entregada con manos temblorosas. Intenté grabar uno de los procedimientos en la suite, pero en cuanto encendí la cámara del móvil, un guardia de seguridad apareció tras de mí y me quitó el teléfono. Me llevaron a la sala de vigilancia, donde me interrogaron durante 1 hora. Finalmente, me devolvieron el dispositivo, limpio de cualquier archivo y con la advertencia de que, si volvía a acercarme a las suites VIP sin autorización, sería desembarcado sin más explicaciones. A la mañana siguiente, Mariana no apareció a trabajar. Nadie dio razones. Solo vi su taquilla vacía y su nombre borrado del listado de personal. Empecé a temer por mi vida. Dormía con la puerta atrancada y evitaba los pasillos vacíos. Soñaba con la nave navegando eternamente, llena de camareros agotados y pasajeros ancianos con rostros siempre frescos, bebiendo de la juventud que otros perdían cada noche. Sabía que estaba atrapado, a la deriva en aguas donde nadie hacía preguntas y nadie respondía por nadie. Y que en el Royal Serapim, la vida de los privilegiados valía tanto como la sangre de los demás. Llegamos a Lisboa en un amanecer gris y húmedo. El Royal Serapim atracó en el puerto más apartado, lejos de la terminal principal. Recibí un aviso, debía presentarme en la oficina del capitán con mi pasaporte y mis pertenencias. No hubo explicaciones ni despedidas. Me escoltaron hasta la pasarela de salida y, al pisar tierra firme, una empleada de la naviera me entregó un sobre con la liquidación y una carta de recomendación firmada por servicios ejemplares. Al girarme, vi cómo la tripulación evitaba mi mirada y los pasajeros VIP, impecables y radiantes, disfrutaban del desayuno en la cubierta superior como si nada hubiera pasado. Intenté denunciar lo que había visto. Acudí a la policía portuaria, pero no tomaron en serio mi relato, historias de marineros, dijeron. Nadie quiso escuchar mis detalles sobre las extracciones, las desapariciones, los médicos privados, las fiestas nocturnas. Contacté a medios internacionales, mandé correos anónimos, relaté mi historia en foros y redes sociales. Las respuestas siempre eran las mismas: silencio o burla, teorías de conspiración, comentarios escépticos sobre la vida en el mar. En los días siguientes, recibí llamadas anónimas en el móvil y correos sin remitente advirtiéndome que dejara de hacer preguntas, que el mundo de los cruceros no era asunto para novatos. Volví a mi ciudad natal con el cuerpo exhausto y la mente llena de pesadillas. Veía cubiertas desiertas bajo la luna, salones llenos de ancianos con rostros jóvenes y camareros que se desvanecían sin dejar rastro. A veces, me despertaba empapado en sudor, convencido de que aún seguía atrapado en el buque, sirviendo a los mismos rostros eternos, condenado a repetir el turno noche tras noche. Nunca más embarqué. Ahora trabajo en tierra, en un empleo sin misterios ni lujos. Cuando veo un crucero atracando en el puerto, siento un escalofrío y me obligo a mirar hacia otro lado. Sé que hay cosas que nunca podré contar sin que me tomen por loco. Sé que, allá afuera, barcos como el Royal Serapim siguen surcando los mares, cambiando de nombre y de bandera, buscando siempre sangre nueva entre quienes creen que solo van a servir copas y limpiar camarotes. El mar no tiene memoria, pero yo sí. Y aunque nadie quiera escuchar, la historia sigue flotando, invisible, en cada ola que rompe contra el casco. Me llamo Daniel, y hasta hace poco pensaba que nada podía sorprenderme en el mundo de la salud privada. Había trabajado en clínicas de élite en media Europa, visto a ricos y famosos pagar fortunas por curas milagrosas, pero nada me preparó para el Centro Vitae, una clínica de rehabilitación en el corazón de Dubái. Me ofrecieron el puesto casi sin entrevista, sueldo en dólares, apartamento pagado, acceso a tecnología puntera y una plantilla internacional. El edificio era un prodigio de arquitectura, ventanales panorámicos, jardines verticales, piscina climatizada, gimnasios abiertos toda la noche y habitaciones con asistentes robóticos. Todo olía a éxito, a dinero, a futuro. Los pacientes, por supuesto, eran la élite global, empresarios, políticos, influencers y deportistas, algunos ancianos, otros tan jóvenes que parecía imposible necesitar una clínica. Todos compartían un mismo aire, una vitalidad radiante, un brillo antinatural en la piel y la sonrisa segura de quienes nunca han conocido la derrota. Su programa estrella era el rejuvenecimiento funcional, un paquete de tratamientos exclusivos solo para los clientes VIP. Desde el principio me asignaron a la planta más alta, reservada para los mejores pagadores. Ahí, el protocolo era estricto,
nada de preguntas, registro de cada minuto, confidencialidad absoluta. Pronto noté que los pacientes VIP pasaban por sesiones nocturnas con médicos privados traídos de Suiza, China, Estados Unidos. Los equipos de enfermería se turnaban para extracciones y recambios, y había habitaciones equipadas con maquinaria que no había visto ni en los hospitales más avanzados. La primera alarma saltó cuando conocí a Karim, un joven filipino que trabajaba como auxiliar de fisioterapia. Noté que estaba agotado, pálido, con marcas de punciones recientes en los brazos. Me confesó, entre susurros, que algunos empleados aceptaban trabajos extra como donantes para tratamientos experimentales. Los pacientes más débiles recibían transfusiones personalizadas y otros procedimientos que ningún protocolo ético habría permitido en Europa. A cambio, recibían sueldos 3 veces superiores, pero a menudo acababan enfermos, despedidos y reemplazados por otros nuevos. Empecé a fijarme en los detalles. Las neveras móviles que cruzaban los pasillos de noche, las bolsas de sangre y plasma que nunca eran registradas oficialmente, las habitaciones vacías cada vez que uno de los trabajadores desaparecía sin aviso. Los médicos hablaban en voz baja de biomarcadores rejuvenecedores, de ciclos acelerados y de la adaptabilidad del cuerpo joven al envejecimiento forzado. Una noche, en el turno largo, me pidieron ayudar a trasladar a una paciente VIP. Al entrar en la sala, vi a 3 médicos alrededor de una camilla, conectando tubos a 2 cuerpos, una anciana dormida y una joven auxiliar a la que le extraían sangre y plasma bajo sedación. El procedimiento era aséptico, rápido, meticuloso. Nadie parecía escandalizado. Al terminar, el jefe del equipo médico me recordó la cláusula de confidencialidad y me sugirió que, si quería conservar el empleo, debía centrarme solo en mi trabajo. Durante semanas, el flujo de donantes siguió. Los pacientes VIP rejuvenecían a ojos vista, recuperaban color, masa muscular, energía, incluso la memoria. Los trabajadores, en cambio, se marchitaban en silencio. Si protestaban, recibían una liquidación generosa y un billete de avión sin retorno. Yo mismo empecé a sufrir insomnio, mareos, fatiga. Cada noche, la tentación de aceptar trabajos extra crecía, mientras las promesas de ascenso y dinero fácil me perseguían en sueños. Pero lo que más me asustaba no era el sistema, sino la naturalidad con la que todos, pacientes y empleados, lo aceptaban. Sabía que había cruzado un umbral. Y que, en el oasis del rendimiento, nadie salía indemne. La vida en el centro Vitae se fue volviendo cada día más irreal. El sol ardía en el desierto, pero dentro de la clínica no existía el tiempo. Las luces LED lo bañaban todo de blanco y azul, la temperatura era constante y los turnos parecían prolongarse eternamente. Casi nunca veía la luz natural. Las ventanas de mi apartamento estaban tintadas y el gimnasio abría 24 horas, como si nadie necesitara descansar nunca. Noté cómo mi cuerpo empezaba a acusar el ritmo. Me despertaba con dolores musculares, con un sabor metálico en la boca y ojeras profundas que no conseguía tapar. Al mirar a mi alrededor, comprobé que no era el único. Varios auxiliares lucían igual de desgastados, algunos apenas comían, otros confesaban que tomaban complementos para soportar los turnos de noche. El personal de limpieza rotaba a toda velocidad, y cada semana alguien nuevo aparecía en el comedor, siempre silencioso, siempre con los ojos bajos. Cada vez que intentaba saber más, me encontraba con muros invisibles. Pregunté en recursos humanos por Karim y otros compañeros que habían desaparecido. Me respondieron que habían regresado a su país, que no debía preocuparme. A los pocos días, mi acceso al sistema informático fue restringido, y mi supervisor me recordó que el contrato incluía una cláusula de confidencialidad de por vida. Algunos pacientes VIP me pedían que les acompañara en sus paseos privados. Observaba en ellos una recuperación asombrosa, su piel perdía arrugas, su andar se volvía más ágil, el color regresaba a sus mejillas. Uno de ellos, un empresario alemán de más de 80 años, presumía de poder correr maratones tras cada ciclo de tratamiento. Ninguno hablaba nunca del proceso, solo agradecían al personal y solicitaban, siempre discretamente, la máxima privacidad. El ambiente se volvió más opresivo cuando la clínica fue auditada por inversores extranjeros. El jefe de planta ordenó que todos los historiales médicos sensibles fueran retirados de los ordenadores y que solo los médicos VIP accedieran a ciertas salas durante las noches de tratamiento. Las zonas restringidas aumentaron y el personal más joven dejó de comentar en los grupos de chat. Una auxiliar marroquí me confesó en voz baja que había encontrado, en una sala cerrada,
una lista con los nombres de todos los empleados clasificados por grupo sanguíneo, compatibilidad y resistencia al tratamiento. Al día siguiente, ella también desapareció. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre contratos paralelos. Se ofrecía a los empleados sanos la posibilidad de firmar como donantes voluntarios a cambio de una suma que triplicaba el salario base. Algunos aceptaban, sobre todo quienes tenían deudas o familiares que mantener fuera. Sabían que el desgaste sería grande y que tendrían que irse después de un par de ciclos, pero el dinero y la promesa de una nueva vida convencían a muchos. La gota que colmó el vaso llegó cuando recibí una llamada anónima al móvil del trabajo. Una voz distorsionada me advirtió que estaba demasiado cerca del núcleo y que debía decidir pronto de qué lado quería estar. Esa noche soñé que me encontraba tendido en una camilla, rodeado de médicos que extraían mi sangre mientras, al otro lado del cristal, los pacientes VIP celebraban brindando con copas llenas de un líquido rojo oscuro. Desperté con la garganta seca y la certeza de que el siguiente ciclo de donantes se acercaba. Y que, si quería salir del Centro Vitae, tenía que actuar antes de convertirme en parte del sistema para siempre. La advertencia anónima me acompañó en cada turno. Empecé a sentir que las cámaras de seguridad me seguían en los pasillos. Los jefes de equipo apenas me dirigían la palabra y mi horario se modificó para cubrir noches y madrugadas, siempre en las zonas menos visibles. Los otros empleados evitaban mirarme a los ojos, incluso aquellos con los que había compartido cenas o charlas en el gimnasio parecían haber olvidado mi existencia. Supe que me estaban poniendo a prueba. ¿Aguantaría la presión o aceptaría la oferta? La dirección del Centro Vitae organizó una reunión de actualización profesional solo para empleados extranjeros. El jefe de recursos humanos habló de sacrificio y lealtad, de las ventajas económicas de trabajar allí y de las oportunidades que se abrían para quienes se adaptaban a las exigencias del sistema. Al finalizar, nos entregaron sobres con ofertas formales, firmar como donante voluntario a cambio de una paga desorbitada, estancia renovada y referencias internacionales. El mensaje era claro: quedarse y donar, o desaparecer en silencio. Durante las semanas siguientes, vi como varios compañeros aceptaron. Al principio, parecían satisfechos, eufóricos, agradecidos. Luego empezaron a faltar a los turnos, a perder peso, a moverse con dificultad. Uno de ellos, un fisioterapeuta colombiano, fue hospitalizado tras un episodio de síncope en pleno tratamiento. Nadie volvió a saber de él. La presión creció. Me citaron para un chequeo médico rutinario, pero al llegar a la consulta encontré la sala de extracciones preparada, la camilla lista y los médicos con la mirada impasible. Me pidieron que firmara el consentimiento, que no me preocupara, que sería indoloro y beneficioso para ambas partes. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Recordé a Karim, a la auxiliar marroquí, a los donantes voluntarios que desaparecían tras unos meses de servicio. Esa noche no dormí. Decidí que no podía seguir allí. Escribí una carta de renuncia, borré mis archivos personales y al amanecer, empaqué lo imprescindible. Sabía que me vigilaban, que salir del país podía ser complicado, pero aproveché una salida colectiva para una excursión deportiva y, en el momento oportuno, me escabullí, tomé un taxi y pedí ir directo al aeropuerto. Mi pasaporte y mi visado estaban en regla, pero hasta el último momento temí que alguien me detuviera, que aparecieran médicos, seguridad privada o simplemente que mi nombre estuviera en alguna lista negra. El vuelo de regreso fue una mezcla de alivio y culpa. Dejaba atrás un salario inmejorable, la promesa de una carrera internacional, y una red invisible que devoraba cuerpos jóvenes a cambio de la salud y la juventud de quienes podían pagarlo. Llegué a España con el cuerpo exhausto y la mente quemada por las pesadillas. En los meses siguientes, intenté denunciar lo ocurrido. Contacté con antiguos compañeros, con periodistas, con foros de derechos humanos. Nadie quiso escuchar. Los contratos eran confidenciales, los nombres cambiaban, y en la web del Centro Vitae solo aparecían fotos de lujo y testimonios de clientes felices. Me reincorporé a la sanidad pública, acepté turnos mal pagados, volví a la normalidad. Pero en las noches de insomnio, aún siento la presión de las manos enguantadas, el zumbido de las máquinas, las miradas vacías de quienes aceptan cualquier cosa por dinero o por la promesa de un milagro. Aprendí, tarde, que el vampirismo no es una maldición antigua. Es una maquinaria global, fría, eficiente, donde el bienestar de unos pocos se alimenta del sacrificio invisible de muchos. Y que, en el oasis del rendimiento, no hay lugar para los débiles, ni para las preguntas.
Han pasado varios meses desde que abandoné Dubái y el centro Vitae. He reconstruido mi vida en pequeños retazos. Trabajo en una clínica modesta, vuelvo a casa en metro, comparto cenas con antiguos amigos que no preguntan demasiado por mi experiencia. Nadie, ni siquiera yo, quiere saber todo lo que pasaba tras los ventanales blindados de aquella torre de lujo en mitad del desierto. A veces me llegan noticias de excompañeros, algún mensaje cifrado, una foto en redes sociales de alguien que sonríe en un país lejano, una esquela de un empleado joven, muerto por causas naturales tras un breve contrato en Oriente Medio. Otras noches, sueño con quirófanos demasiado limpios, con cuerpos agotados y doctores sonrientes. Siento el olor de la lejía y el frío de los pasillos interminables. Me despierto bañado en sudor, preguntándome si no estaré, en realidad, todavía allí, atrapado en ese ciclo invisible de explotación y silencio. He intentado dejar constancia de lo vivido. Mandé correos a periodistas, escribí de forma anónima en foros de expatriados, recopilé nombres y fechas en una carpeta encriptada. Nadie respondió, nadie mostró interés. Las historias sobre turismo médico extremo, sobre la compraventa de sangre y juventud, parecen cuentos de terror para quienes nunca han sentido el miedo de ser solo una pieza de recambio en la máquina. Cuando paseo por la ciudad y veo anuncios de clínicas de lujo, de nuevos tratamientos milagrosos, de congresos internacionales sobre longevidad, siento un escalofrío. Sé que, en algún lugar, siguen existiendo lugares como el Centro Vitae, islas de privilegio donde la vida de unos pocos se prolonga a costa del sacrificio callado de muchos. Y que el verdadero horror no es el monstruo en la sombra, sino la indiferencia de los que miran para otro lado, la lógica del mercado, la banalidad de la crueldad envuelta en tecnología y glamour. Nunca más volveré a ese mundo. Pero sé que hay una lista, quizá eterna, de donantes y reemplazos esperando su turno. Al final, en la tierra del futuro, solo quedan los que aceptan pagar cualquier precio, o los que se quedan atrás, recordando, en silencio, que el verdadero vampirismo no tiene colmillos, ni capa, ni siquiera rostro. Solo hambre. Y una promesa de juventud imposible de romper.